abortan, esa es la situación. Y ya deben de una vez reconocer la realidad. Hay aborto en este país cuya criminalización simbólica arriesga la vida, principalmente de las mujeres pobres. Esa es la situación. Si la criminalización daría garantía de vigencia para el embrión y el feto, habría que apostar por la criminalización, pero no es así. Y no es así en el mundo contemporáneo. Y de otro lado, hablamos de la vida, y la vida de la mujer. ¿Por qué normar en el cuerpo de las mujeres y no en el de los varones? ¿Por qué la mujer va a ser negada su derecho a su autodeterminación, máxime cuando acaba de ser víctima? ¿Por qué imponerle un deber de maternidad arbitrario, basado pues en el criterio de la creencia? Sí, tiene que ver con los principios y valores. Quienes creemos en la igualdad y en la libertad, y que sabemos que esa criminalización no ayuda a evitar la interrupción del embarazo, sino al contrario, promueve el aborto ilegal y fraudulento y la muerte femenina, si valoramos pues el derecho a la vida de la mujer. En estas semanas, en este congreso, se ha hablado mucho del derecho a las mujeres. Ahí está pues, ahí está, ¿no es cierto? Quienes en el fondo tienen una actitud real de defensa de esos derechos y quienes la asumen como una actitud populista, ¿no es cierto?, en que los derechos de la mujer es un asunto de coyuntura electoral. Gracias, señor. La doctora Marta Chávez pide la segunda intervención. Sí, presidente, yo solamente tendría que recalcar lo siguiente. No es la criminalización la que es simbólica, la pena es simbólica, porque siempre en la defensa de la vida y para saber si hay una situación de exoneración, de pena, tendrá que haber un proceso, porque hay una vida de por medio. De otro lado, me parece tan incongruente, tan vacío, señor presidente, que se hable del derecho a la mujer desconociendo que 50% o más de los concebidos son mujeres. Y tengo que decir algo, en los países escandinavos que en los años 60 promovieron la liberalización del aborto, las mujeres abortan 2, 3, 4, 5 veces y no se ha reducido el aborto. Y no se ha reducido, al contrario, ha aumentado la depresión, el suicidio, el alcoholismo. ¿O es que no en Suecia no tienen una tarjeta de racionamiento para poder comprar alcohol? Porque hay mucho alcoholismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Y no es cuestión de creencias religiosas. En todo caso, yo diría, los que promueven el aborto defienden no valores, porque es muy inconsistente, incongruente decir que se defiende a la mujer y no se defiende a la mujer que está ahí, o que ha llegado gente a decir que, y hay algunas personas que dicen que es el cigoto, el ser humano hasta que nace, al ser que no nace todavía no se sabe si es, o sea que un concebido tiene los genes de un ratón, de un sapo, hasta que no nace y lo ven que es ser humano, no lo es. Por favor, esos argumentos en favor de crear una cultura de muerte, basta ya, y no necesitamos creencias religiosas, Gracias, congresista Velázquez. Presidente, solamente han sido valiosas las intervenciones, solamente me remitiría a decir lo siguiente, tal y conforme está planteada la iniciativa en el dictamen, aquí ya vamos a una decisión ya de política de Estado. O sea, ya esto es una política de Estado, pero que tiene como propósito encubrir el crecimiento de la población para que ésta no tenga impacto en los niveles socioeconómicos del país. Cuando se plantea, dice, cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violación sexual, o de un acto de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos. Nada más que eso. ¿Quién es el que determina si fue un acto de violación sexual o no fue un acto de violación sexual en un Estado democrático? La propia persona, la mujer agraviada, la comisaría, el juez. La verdad que para mí esto es una encubierta política de Estado de disminuir el crecimiento de la población, y esto personalmente va a afectar a las personas de menos ingresos, Y segundo es que
cuando se copia una decisión de esta naturaleza, se copia mal. En los países en los que supuestamente se ha aprobado esta medida, por ejemplo, un caso específico de Italia, por decir, ¿no?, donde se toman estas referencias, ahí hay una actividad preventiva del Estado, ahí hay estructuras sociales sanitarias que tienen componentes plurifuncionales de médicos, de sociólogos, de psicólogos, y la persona que quiere interrumpirse el embarazo por estos motivos pasa por una etapa de evaluación y de disuasión por parte del Estado, ofreciéndoles condiciones para que no se interrumpa el producto del embarazo que viene de este origen. Segundo, las facilidades que el Estado italiano, por ejemplo, les podría dar si es que no se interrumpe el embarazo. Aquí queremos ir a tomar una decisión ya categórica. La única posibilidad de resolver este tema es eliminando el producto de la concepción. Por eso creo que tal y conforme está presentada la iniciativa, es mejor declaremos en un solo artículo de que en ningún caso el aborto ya es sancionado, despenalicemos totalmente, por tal y conforme está planteada esta iniciativa. Por eso, como nosotros somos un país que a veces tomamos decisiones un poco precipitadas o las tomamos de otros países sin mirar contextos sociopolíticos, sin mirar contextos también económicos, yo creo que tal y conforme está la medida, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Gracias. Congresista, señor. Muchas gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado dos posiciones, unos que están a favor y otros que están en contra del dictamen que usted nos ha presentado el día de hoy. Y creo que, presidente, para tomar una mejor decisión sobre el tema, nos gustaría que presentamos como cuestión previa, se pueda invitar al defensor del pueblo y al ministro de Justicia para que nos ilustren sobre este predictamen y así tener mejores elementos de juicio y emitir una opinión al respecto. Gracias, presidente. ¿Podemos ir al voto sin debate? ¿No? ¿Congresista Rojas, una cuestión previa? Ya le hemos dado uso de la palabra, congresista. Si desea, puede intervenir. Gracias, presidente. Quiero ser breve para no redundar, pero veo que a veces quiere primar la ideología de fomentar y promover una cultura de muerte, un derramamiento de sangre. Se dice, esto no, y podría ser, sin alusión, no es una cuestión religiosa. Bueno, hay gente que no le interesa por la religión, pero hay gente que sí le interesa porque es promovedora de principios y valores. Hay que respetar. No hay que atacar porque sería discriminar, porque la Constitución ayuda a defender los derechos de libertad religiosa y de expresión. En segundo lugar, hay gente que no le interesa también el ordenamiento jurídico de nuestro país. No le interesa, porque el Código Civil reconoce que el concebido tiene derecho en todo. Además también pienso, y me parece, que no le interesan ni los tratados internacionales, ni lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante que la Declaración Universal de Derechos Humanos protege la vida. Entonces me preocupa, presidente, no solo a un servidor, sino a la mayoría de peruanos, que haya pensamiento que no le interesa ni la religión, ni el ordenamiento jurídico, ni lo que es la mayoría. Bueno, presidente, me pido una interrupción, si usted lo permite, congresista. Luego la congresista Rosa Mavila. Muy breve, presidente, ya que se habla de instrumentos jurídicos internacionales, reitero, pues, Comité de Derechos Humanos, recomendación, el Perú debe tomar las medidas necesarias para evitar que las mujeres deban arriesgar su vida en razón de la existencia de disposiciones restrictivas sobre el aborto. Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, Comité de los Derechos de la Niña y del Niño, Comité contra la Tortura, todos piden que el Estado peruano revise la legislación sobre el aborto. Y segundo, yo sí conozco una política pública que impidió a muchísimas mujeres ser madres. Les quitó el derecho que ellas tenían a ser madres y esa política pública se llamó esterilizaciones forzosas. Eso fue un derramamiento de sangre. Presidente, continúo, sí, y luego la congresista Chávez me pide una interrupción, pero permítame, congresista Chávez, antes de dar la interrupción. Presidente, lo que los